las postrimeras del siglo XIX, cuando el gobierno del general Porfirio Díaz se encontraba perfectamente consolidado, existió en la antigua cárcel de Durango la celda de la muerte, llamada así porque el desafortunado que entraba allí amanecía muerto misteriosamente. La cárcel de referencia se encontraba en la actual avenida 20 de noviembre, entre las calles Francisco y Madero y Pasteur, en la ciudad capital. Esta es la leyenda de Juan, el reo que, sin saber que estaba sentenciado a muerte, descubrió el misterio. Por los años de 1884, en la antigua hacienda de Cacaria, hoy ejido Nicolás Bravo, existió una familia numerosa y uno de sus hijos se llamaba Juan. Sus compañeros le decían Juan sin miedo, asociando su nombre con el personaje de un cuento así denominado. En una ocasión, llegó un perro con rabia a la hacienda. La población se alarmó y cerrando la puerta de su casa todos trataban de ponerse a salvo de una mordedura. En la escuela, el profesor no supo del peligro y les dio salida a los niños cuando el perro pasaba por ahí. Juan contemplaba aquello desde su casa, que se encontraba frente al galerón viejo que servía de escuela. Al mirar el peligro, Juan no lo pensó dos veces. Descolgó de la pared la escopeta de la familia que se encontraba cargada y apuntando desde dentro de su casa, le disparó al animal en el preciso momento en que doña Elvira, a la que todos le decían Virón, se atravesaba tratando de proteger a su hija Catalina que salió de la escuela. Virón cayó al suelo envuelta en borbollones de sangre y sacudiéndose por las convulsiones de la muerte. El balín de más de 1 centímetro de diámetro le había destrozado el pecho. Juan no se amilanó ni trató de emprender la huida. Comprendiendo que no había tiempo de cargar de nuevo la escopeta, tomó serenamente el hacha de partir leña y salió a la calle a enfrentarse con el perro rabioso. Corrió hacia él en el momento que el animal se dirigía a perseguir unos niños, y quedando los dos frente a frente, mientras el can gruñendo enseñaba sus colmillos en actitud de ataque. Juan serenamente calculaba el golpe con el que le dio muerte y regresó a mirar a Virón. La abrazó, la levantó, le tomó el pulso y sintió las últimas pulsaciones de un corazón humano que dejaba de funcionar. En postrera esperanza de que se realizara un milagro, le habló: «Doña Elvira, doña Elvira», al mismo tiempo que un grupo de mirones se apretujaban unos a otros tratando de dar fe de lo ocurrido. Llegaron al lugar de los hechos el patrón, el cura y don Timoteo, que era el juez del cuartel de Cacaria. La gente se hizo a un lado. Don Procopio, el hacendado, preguntó: «¿Cómo sucedió esto?». Juan, sin inmutarse, explicó los hechos palmo a palmo. Los tres escucharon sin interferencia. Cuando en el relato se trató del perro, don Procopio levantó la cabeza y por debajo de su sombrero charro divisó el animal que estaba tirado donde Juan le había dado el hachazo. Al final de aquella improvisada declaración, el hacendado, que era el único que hablaba: «Enciérralo en la Bartolina, Timoteo, para entregarlo a la autoridad, y a doña Elvira, que en paz descanse, que la recojan sus familiares, y ordena a don Isidoro que se ponga a hacerle su cajón de madera de pino». Por su parte, don Serapio, el padrecito de la hacienda, bendecía el cadáver y le ponía la extrema unción, dizque para que le fuera bien en el otro mundo. Don Timoteo ya no se desprendió de Juan. Acomodándose la pistola calibre 44,
y con un machete en la mano se llevó al reo por delante. La Bartolina, calabozo donde se encerraba a quien cometía algún delito, estaba a espaldas de la casa grande y en un lado de la iglesia. Era un cuarto de 4 por 4 metros, húmedo, alto, sin ventanas y con una pesada puerta de madera con aldabón de fierro. Tras Juan se fue doña Petra, su madre, que en el momento aquel de su angustia y dominando el llanto, alcanzó a pensar que debía llevar a su hijo algo para que la pasara en su encierro, y le llevó un zarape de lana, unas 6 gordas gruesas hechas con masa de maíz y un guaje con agua. Don Timoteo encerró a Juan en aquella celda y le puso un candado por fuera. El muchacho, atarantado por la sucesión tan rápida de los acontecimientos de aquel día, no dijo nada cuando la puerta se cerró. Aquel joven se vio agobiado por un mundo de absoluta oscuridad. A tientas tocó la pared y, sin soltar el morral y la cobija que le había entregado su madre, buscó un lugar donde sentarse. Estuvo pensando un rato. Todo lo sucedido le parecía un sueño. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo que le parecía increíble. Se tocó la cabeza y se frotó los ojos para confirmar que no estaba soñando. Miró en su imaginación a doña Elvira cuando se despedía de este mundo, a don Procopio, a don Timoteo que machete en mano lo llevaba hacia la Bartolina, a su madre doña Petra que en la puerta del calabozo le entregó las gordas y la cobija, y ahogándose en un mar de llanto le dijo: «Que Dios te bendiga, hijo». Después de pasar en su pensamiento una revista de todo lo sucedido, prorrumpió el llanto, lloró hasta que su corazón descansó. Se repetía constantemente: «Fue una desgracia, fue una desgracia». Lloró toda la tarde. Al fin, se quedó dormido un buen rato, con lo que disminuyó un poco su pena. Lo despertaron las ratas grandes del calabozo, que andaban dándose un banquete con las gordas de maíz que contenía el morral que era parte de su equipaje. Y en su afán de comer, los roedores pasaban sobre el cuerpo del muchacho con frecuencia. Las espantó tratando de salvar su alimento. Los animales hambrientos no se amedrentaron. Tenían a Juan asediado. Al meter las manos al morral, advirtió que ya le habían ganado con más de un 50% del bastimiento. Con coraje les tiró el resto al rincón más distante de la celda para quitárselas de encima. Las ratas se comieron las gordas y siguieron merodeando muy cerca de él, como dándole la bienvenida. Después de un rato, él se familiarizó con ellas y ya no les hizo caso. En aquel mundo de oscuridad, las horas se le hacían siglos. Escuchaba cantar los gallos y ladrar los perros, y no sabía acertar en un cálculo aproximado del tiempo. Se acordó de Lupe, su novia, una muchacha chaparrita pero muy guapa. Tenía sus mejillas chapeteadas, sus labios finos y rojos, su piel blanca y su cabello delgado en color miel oscura. Sintió que ya no la volvería a ver y que ella se iba a casar con otro. Se dormía un rato y despertaba porque una rata le mordía un pie o le pasaba su larga cola por la cara, y en ese dormir y despertar, acordándose de todo y lamentando lo sucedido, no supo ni cuánto tiempo pasó. De pronto oyó sonar el aldabón de la puerta y ésta se abrió. La luz le cegó de inmediato. Con los brazos se tapó los ojos para adaptarlos a la luz del día. Cuando pudo ver, reconoció a don Timoteo, el juez, acompañado de 2 hombres armados que, montados en sus caballos, esperaban que él saliera. También estaba allí el viejo don Pancho, su padre, y doña Petra, que sin dormir ni comer habían pasado la noche junto a la puerta de la Bartolina para darse cuenta del destino final de su hijo. Don Timoteo amarró por detrás las manos al reo, subió en su caballo y lo echaron a pie por delante.
Don Pancho no los abandonó, formaba parte de la caravana, cargaba el zarape de su hijo y el morral con gordas y el guaje con agua, solamente que él marchaba por un lado del camino real al parejo de su hijo. Todos tomaron dirección a Canatlán, partido al que pertenecía la hacienda de Cacaria. Después de 2 horas de camino, llegaron a su destino. Don Timoteo entregó a Juan en la cárcel. El viejo don Pancho le entregó el morral con gordas, el guaje con agua, el zarape y la sentencia de rigor. Que Dios te ayude, hijo. En el momento que 2 gruesas lágrimas corrían por el rostro augusto y sudoroso del viejo campesino. Juan duró poco en la prisión de Canatlán. La índole del delito y la extensión de la sentencia exigían que el proceso del muchacho se radicara en Durango. Así fue trasladado a la cárcel de la capital del estado, porque su delito ameritaba 20 años de prisión. El muchacho no tuvo quien lo defendiera porque en ese tiempo no existía defensor de oficio y la familia no tenía ni con qué pagar un abogado. Juan no sabía leer ni escribir porque no le había gustado ir a la escuela. Así que menos iba a saber aquel muchacho que su caso era defendible porque se calificaba como desgracia o delito imprudencial y podía tener su libertad provisional o bajo fianza, que aunque el juez hubiera dictado sentencia, existía el recurso de apelación. Así que el tiempo pasó y el joven presidiario, tratando de hacer llevadero el tiempo, cumplía con agrado las órdenes que las comisiones le daban. Era amable y atento con sus compañeros de presidio y se hizo apreciar de todos. La vida en aquel lugar era insoportable. En pequeñas celdas de 3 por 4 metros vivían 5 o 6 personas, y cuando les iba mejor, les tocaba crujías colectivas, en donde en un espacio de 10 por 5 metros vivían 15 o 20 reclusos, con el inconveniente que representaba convivir en grupos numerosos cuando los intereses son disímbolos. La psicosis y el mal humor de todos era ambiente natural. Los pleitos y los golpes se presentaban a diario. Los robos eran cotidianos y la única ley respetable era la fuerza bruta. Cuando la persona se enfermaba, se curaba sola o se moría. El plato y el tazón donde se comía nunca se lavaban porque no había agua disponible para ello. Ahí, como en todos los momentos del devenir biológico, no existían más que 2 alternativas: adaptarse o morir. Máxime que a todo aquel que constituía un problema carcelario o de conducta era llevado a una celda especial que en la cárcel de Durango en aquel tiempo le llamaban la celda San Juan, rememorando las celdas de tormento del penal de Castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz. La famosa celda San Juan se encontraba en el rincón más húmedo y oscuro de la penitenciaría. Sus paredes no estaban estucadas o revocadas. Los agujeros y hendiduras entre piedra y piedra de la pared eran madriguera de arañas, tarántulas 100 pies, alacranes, ratas, pulgas, propias de la oscuridad y el desaseo. Y la puerta estaba confeccionada y construida a prueba de luz y aire, de tal manera que aquel lugar solamente se iluminaba y se ventilaba cuando se abría la puerta para sacar o meter a algún desgraciado. El calor en ese lugar contaba que era insoportable por la falta de ventilación, la luz totalmente prohibida, el poco aire que contenía el ambiente era maloliente y falto de oxígeno. Generalmente, a los que castigaban en San Juan después de 2 o 3 días de estancia allí, los sacaban inconscientes por la falta de oxígeno y por el hambre, ya que era norma no darles de comer en todo el tiempo que permanecían encerrados.